Contracorriente llega a ustedes gracias al auspicio de... Comparte el mes de Guayaquil con 4 sorteos de $1 millón cada uno, cada semana. Son más de 150,000 ganadores, $1 millón y 2 Gran Vitara SZ. Son más de 150,000 ganadores, $1 millón y 2 Gran Vitara SZ. Compra lotería y gánatela ya. Sorteos todos los miércoles de octubre. Hola, ¿cómo están? Estamos a punto de culminar el mes de octubre, ya el 31 está a la vuelta de la esquina. ¿Y qué ocurre? Que todos comienzan a pensar en el disfraz, en las mejores fiestas, porque se acerca Halloween. Fiesta, celebración, pero yo me pregunto, y me imagino que también mis compañeros, ¿por qué acá en Ecuador y por qué en el mundo se festeja esta fiesta? ¿Por qué celebramos Halloween? Ese es el tema del día de hoy aquí en Contracorriente. A ustedes bienvenidos y bienvenidos también a mis compañeros. Por cierto, Lula todavía no se encuentra acá, ella sigue viajando, pero tenemos aquí a Sol que se ha incorporado en nuestra mesa. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dispuestos a conversar. Interesante, interesante. Y va a ser interesante sacar las conclusiones del viaje de Lula, porque ya lleva algún rato con nosotros. La premiaron, se lo merece. Está bien, muy bien. Bueno, un poquito hablando a lo que refiere a nuestra sociedad, a lo actual, ¿no? ¿Ya? Porque, Mariuxi, estás llevándonos a saber por qué estamos como estamos hoy. Pero pocas veces la gente no hace investigación de esto y simplemente se lo sigue porque es una costumbre. Claro. Ejemplo, ¿no? Ya para mi generación, el 31 llega y hay ese tiempo en la televisión por cable que ya está separado para tipos de películas, donde nosotros podemos disfrutar el mes del terror. La maratón. Y a mí me sorprende porque la gente dice, lo que yo quiero es paz, y de repente estamos en el mes del terror, ¿no? O también está el feriado extenso que siempre suele ser la costumbre, ¿no? Y dependiendo de cada año o de la planificación de un país. Pero viene la fiesta. Claro. Gastar tantos dólares en una entrada para un lugar nocturno y a la vez disfrazarse, ¿no? Ya no es solo los niños. Ahora es todo el mundo, Cualquiera. adultos, y es que estamos viendo entonces que el Halloween, debido a tu comentario, podemos decir entonces, que se ha ido fomentando y va creciendo cada vez más. Si había un país que no lo celebraba, pues poco a poco lo empieza a adaptar como propio. ¿Por qué? Por los medios de comunicación, porque el comercio también te cuenta que es divertido, o hasta porque los centros educativos les dice a sus alumnos que es tiempo de disfrazarse y vamos a decorar el aula de una o de otra forma. Poco a poco nos vamos contagiando, porque tú vas incluso a un restaurante y resulta que te están atendiendo con el gorrito, con el sombrero, con los murciélagos, con todo, y como tú dices, el mes del terror. Pero ¿qué es realmente Halloween? ¿Qué celebramos? ¿Es solamente una fiesta para disfrazarnos? ¿O es algo que hemos adquirido de una cultura globalizada en la que estamos y que celebramos a lo mejor sin saber realmente cuáles son sus orígenes? ¿Qué es realmente Halloween? ¿O por qué lo celebramos? Es verdad, y esa pregunta uno debería hacerse siempre, ¿no? Uno cuando está celebrando cualquier fiesta, cualquier tradición, Costumbre. uno tiene que saber que una tradición tiene un origen y deberíamos analizar el origen porque en función de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras festividades, nosotros expresamos quiénes somos nosotros. De tal manera que si vamos a celebrar, por ejemplo, en octubre la fiesta de Guayaquil, queda claro que nosotros estamos celebrando algo en Guayaquil, que somos guayaquileños. Asimismo, si nosotros vamos a celebrar algo en Halloween, tenemos que tener claro de dónde viene para saber si primero quiero hacerlo. Por supuesto. Y segundo, si lo hago, tengo que saber que estoy celebrando. O que estás de Y acuerdo con Leo, me aquello. encanta tu comentario porque justo ese día es la pelea de todos los centros educativos. O el escudo nacional o el Halloween. Y uno como padres también, hay que estar claro, porque como padres vamos inculcando a nuestros hijos, ¿sí? A lo mejor algo que no sabemos si realmente va a ser beneficioso para ellos en el futuro. Yo creo que eso lo vamos a descubrir con este programa. O sea que aparte de la costumbre, puede ser porque todo el mundo lo celebra. Hemos llegado entonces a, si todos lo celebran y parece divertido, entonces todos vamos a celebrarlo y vamos a unirnos a los demás, porque si no, entonces yo no estoy en onda, Emilio. Si se ven los jóvenes. Exactamente, si uno no lo hace, simplemente está sacado
está marginado, por decirlo así, y ya es un precio a pagar para poderte sentir incluido en una sociedad. Realmente está pasando por ahí factura y ya se vuelve costumbre, ¿no? De paso, los nombres del mismo día, pues Día de los Muertos, Día de las Brujas, es como que de alguna manera hace connotación mucho a muerte y terror. Bueno, entonces vamos directamente a los orígenes del Halloween. Se celebra hace más de 2000 años, no en Estados Unidos como muchos pensamos, sino en Europa, donde habitaban los celtas. Podríamos decir que en las partes de Francia, Irlanda, Inglaterra, etc. Hace más de 2000 años, figúrense. Wow. En esa época los celtas tenían unos sacerdotes llamados druidas. Como los druidas se fijaban mucho en la naturaleza, ellos al darse cuenta del cambio de temporada, de otoño, ya la llegada del invierno, veían que todo se oscurecía. Si ustedes se fijan, en los países que existe este invierno, de verdad, a las 4 de la tarde ya todo se oscurece. En esa zona del norte es así. Y figúrense, frío, etcétera. Y al no haber cosecha decían, aquí algo está pasando. Y ellos pensaban que ya que se oscurecía todo, era que el dios muerte visitaba sus tierras. Ellos le dieron por nombre... Eso no eran fértiles. Exacto, no eran fértiles sus vegetaciones. Entonces le dieron el nombre de Samhain, que significa dios muerte, más claro. Y consideraban que ya que la muerte los visitaba, también sus propios muertos de sus ancestros también podían levantarse e ir a visitarlos. Y para que esto no ocurriera, ellos tomaban ciertas medidas. Principalmente también aprovechaban esta circunstancia para realizar ciertos ritos con un lado ocultistas y con índole paranormal, de adivinación, de hechicería, porque tocaban estas dos cosas, ¿verdad? La muerte con la vida y su deseo por saber más allá de las cosas. Bueno, yo estaba leyendo sobre este tema y encontraba que los druidas, los sacerdotes de los celtas, ¿sí?, iban de casa en casa pidiendo un sacrificio porque querían espantar el espíritu de los muertos. Claro. ¿Sí? Daba miedito. Y en muchos casos pedían animales, pero también leía en otra parte que pedían también vidas humanas. Y si ellos consideraban que esto no era suficiente para poder espantar el espíritu del muerto, decidían vestirse de la forma más horripilantemente posible y salían por las calles para poder hacer que ese espíritu se vaya. Sí. Hay una parte de la historia que nos cuenta esto, de que los druidas iban de casa en casa porque ya no se quedaban tranquilos solamente con los sacrificios de animales, sino que llegaban a un extremo, según ciertos historiadores, en que pedían directamente a una persona de cada casa. Pedían a esa persona y si tú no estabas de acuerdo, pues ellos te decían que al no haber dado el sacrificio ibas a tener una maldición. El famoso truco o trato. El truco o trato que tú estás diciendo. O sea, todo esto viene desde ese tiempo. Wow. Desde esa época, realmente sí. ¿Y saben qué pasó después? Nosotros los cristianos, la iglesia cristiana, en el año 1900, decidió de alguna manera contrarrestar esta festividad pagana y demoníaca, que creo que está claro que estamos hablando de muerte, de adivinación y todo ese tipo de cosas. Y crearon u oficializaron, trasladando del mes de mayo al 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos en la Fe. Correcto. Es decir, celebrando el Día de Todos los Santos que murieron por la fe cristiana. Lo pusieron para el día 1 de noviembre de una manera como de contrarrestar, oponerse a esta actividad. Lo malo es que al final de cuentas no surtió efecto, porque el día de hoy nos podemos dar cuenta, 1000 años después, que eso no fue tan así, o sea, no se logró lo que se trató. Claro. Ahora nos toca entonces seguir evaluando el problema, ¿verdad? Y entendiendo de dónde viene cada cosa. Porque si te das cuenta, lo que acabamos de decir es, primero, estamos diciendo del Dios de la muerte. Segundo, de un tiempo o una temporada especial, oscura, donde se busca la adivinación, el contacto con estos espíritus para poder saber algo más. Eso se llama adivinación y espiritismo. Esos son los nombres técnicos. Luego estamos hablando de sacrificios para poder expulsar o repeler algún ataque que podría haber de parte de ellos. Después estamos hablando que nosotros estamos pidiendo que alguien de nosotros haga un trato para evitar una maldición. Entonces ya hablamos de tratos con los muertos y maldiciones. Qué importante poder entender los orígenes y dónde vienen las cosas. Que se disfraza para asustar al muerto, cosa que está como difícil. Claro. Entonces, si vemos todo lo que acabamos de decir como resumen, todo esto de fiesta mete realmente miedo y preocupación. No tanto el disfraz, sino lo que está atrás de ello, ¿verdad? Sobre todo porque quizás estamos fomentando algo, ¿sí?,
que realmente no es bueno, y dejamos a nuestros hijos también que se disfrazan, todos van saliendo como algo inocente, pero esto no tiene nada de inocente. El punto es que estudiar la historia a nosotros nos trae ciertos puntos de revelación. Por ejemplo, ahora yo entiendo por qué en las películas siempre hay este zumbido como de invierno, que está y viene, y entiendo el por qué lo utilizan ahora. Tenía mucho de revelación cuando uno trata de estos temas, el saber la historia, el por qué se tomaron ciertas decisiones, y además entender que a veces son excusas para que se metan cosas como lo que decía Leo, la adivinación, el siempre estar en contacto con algo paranormal, pues han sido hambres que están en el ser humano innecesarias, que muchas veces no las entiende y no sabe qué puertas está abriendo, qué maldad está entrando hacia el círculo familiar, hacia la sociedad como tal, y de paso ahora los niños que siempre están en peligro. Y entonces estar en este tema nos hace evaluar realmente por qué estamos tomando la decisión de celebrar ciertas cosas y por qué no debemos hacerla. Y esa es la intención del programa, aprender en este bloque y en el que va a venir más de este interesante tema, que es por qué celebramos Halloween. No se despegue de su televisor para que siga aprendiendo con nosotros y tomando la mejor decisión, aquí en Contracorriente. Papa John's, mejores ingredientes, mejores pizzas. En Novavita tienes la oportunidad de detener el tiempo y recuperar tu belleza natural. Contamos con Botox, rellenos, Quick Skin, peeling facial, entre muchas cosas más. Visita Novavita, la fuente de la juventud.